como el que viene a Guatemala, en el nombre del Señor, celebraremos su expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios les bendiga y nos bendiga con su santa palabra. Mis amados hermanos, las santas escrituras del Antiguo Testamento contienen las revelaciones divinas que preparan el camino para la redención del hombre caído por medio de Cristo. La revelación de Dios comenzó con la creación de cielo y tierra, cuando el Dios Trino llamó a la existencia a un mundo lleno de organismos y de criaturas vivientes y organizadas que con su vida y su ser proclamaban la gloria de su Creador. En tanto que en la persona del hombre, que fue formado a la imagen de Dios, fueron creadas para participar en las bendiciones de la vida divina. Pero cuando la raza humana cedió en sus progenitores a la tentación del maligno y abandonó el camino designado por su Creador, cayendo presa del pecado y de la muerte, y quedando envuelta toda la creación terrenal en los efectos de su caída, la misericordia de Dios comenzó la obra de restauración y redención, la cual había sido planeada en el consejo del amor trino antes de la fundación del mundo, para restablecer a la criatura caída, de salvar a la raza humana de muerte y perdición. De aquí que desde el principio Dios no solo ha manifestado su eterno poder y deidad en la creación, preservación y gobierno del mundo y sus habitantes, sino que también reveló por medio de su espíritu su propósito y deseo de bienestar para el hombre. Esta manifestación del Dios personal sobre y en el mundo asumió a consecuencia de la caída la forma de un plan de salvación, elevándose por encima de la providencia divina y el gobierno general del mundo, y llenando el orden de la naturaleza con poderes más altos de la vida espiritual, para que el mal que había entrado por el pecado en la naturaleza del hombre y pasado del hombre a todo el mundo, pudiera ser vencido y que el mundo fuera transformado en un reino de Dios en el que la santa voluntad domina el desarrollo de las criaturas, y que la humanidad sea glorificada a la semejanza de Dios por la transfiguración completa de su naturaleza. Estas manifestaciones de gracia divina, que tal como lo comenta en un texto de teología natural el autor Zucker, que habla acerca de la historia del mundo, un desarrollo de la humanidad hasta convertirse en reino de Dios bajo la superintendencia educacional y judicial del Dios viviente, han culminado en la encarnación de Dios en Cristo para reconciliar el mundo consigo mismo, Dios hombre. Por medio de este acto de amor insondable, todo el curso de la historia del mundo se divide en dos periodos: los tiempos de preparación de salvación y los tiempos de efectuación y cumplimiento de la salvación preparada desde el principio. El primero se extiende desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo y tiene su punto culminante en la economía del primer pacto. El segundo comienza con la manifestación del Hijo de Dios en la tierra con forma y naturalezas humanas y dura hasta su regreso de gloria, cuando cambiará el reino de gracia en reino de gloria por medio del último juicio y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, a partir de los elementos del antiguo mundo que se van a quemar en las llamas del juicio del cielo y de la tierra, como dice 2 de Pedro 3:10. Entonces se completará y cerrará el curso del universo y el tiempo será exaltado a la eternidad. 1 de Corintios capítulo 15. Si examinamos las revelaciones del primer pacto, conforme nos han sido legadas en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, podemos distinguir tres fases de desarrollo progresivo de la salvación.
La preparación para el reino de Dios en su forma del Antiguo Testamento, su establecimiento por el oficio mediador de Moisés y su desarrollo y extensión por medio de los profetas. En todos estos periodos Dios se reveló a sí mismo y su salvación a la raza humana por medio de palabras y hechos. Así como el evangelio del nuevo pacto no está limitado a las verdades y preceptos de la fe enseñados por Cristo y sus apóstoles, sino que el hecho de la encarnación de Dios en Cristo Jesús y la obra de redención completada por el Dios hombre a través de hechos y sufrimientos, muerte y resurrección, constituyen la quinta esencia de la verdad cristiana. Tampoco las revelaciones divinas del antiguo pacto están restringidas a las verdades proclamadas por Moisés, por los patriarcas que vivieron antes de él y los profetas que vivieron después. Respecto a la verdadera naturaleza de Dios, su relación con el mundo y el destino divino del hombre, sino que consisten incluso más en eventos históricos por los que el Dios vivo y personal se manifestó al hombre en su amor infinito, en actos de juicio y justicia, de misericordia y gracia, para así poderlos guiar de regreso a Él, la única fuente de vida. De aquí que todos los hechos de Dios en la historia, por los que se ha rechazado la creciente tendencia a la impiedad y se ha promovido la moralidad y piedad, incluyendo no solo los juicios de Dios que han caído sobre la tierra y sus habitantes, sino el llamamiento de hombres para ser portadores de su salvación y la milagrosa dirección concedida a ellos, deben considerarse como elementos esenciales en la religión del Antiguo Testamento, tanto como las revelaciones verbales por las que Dios dio a conocer su voluntad y consejo salvador por medio de mandamientos y promesas a los creyentes, y esto no solo a través de una inspiración sobrenatural dentro de ellos, sino sobre todo por medio de sueños sobrenaturales, visiones y teofanías en las que los sentidos externos aprendieron los sonidos y palabras del lenguaje humano. La religión revelada no solo ha sido introducida en el mundo por la interposición especial de Dios, sino que es esencialmente una historia de lo que Dios ha hecho para establecer su reino sobre la tierra. En otras palabras, para restaurar una comunión personal real entre Dios, cuya omnipresencia llena del mundo y el hombre que fue creado en su imagen, para que Dios pueda renovar y santificar a la humanidad mediante su espíritu y exaltarla a la gloria de la vida en su plenitud de vida. El camino para el establecimiento de su reino en la forma del Antiguo Testamento se inició con el llamamiento de Abraham y su elección para ser el padre de esa nación, con la que el Señor quería realizar un pacto de gracia para bendición de todas las familias de la tierra. La primera fase de la historia de la salvación comienza con la partida de Abraham, en obediencia al llamamiento de Dios, de su tierra natal y de la casa de su padre, y alcanza hasta el momento en que la posteridad prometida al patriarca se hubo expandido en Egipto, en las 12 tribus de Israel. La revelación divina durante este periodo consistió en promesas, las cuales pusieron el fundamento para todo el desarrollo futuro del reino de Dios en la tierra, y de esa dirección especial por la que el Señor demostró ser, de acuerdo con estas promesas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La segunda fase comienza con el llamamiento de Moisés y la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, y abarca el establecimiento del reino de Dios del Antiguo Testamento. A través del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en Sinaí, a quien había redimido con poderosos hechos en Egipto, y por la constitución nacional que regulaba las condiciones de su relación de pacto dado en la ley mosaica al pueblo que había escogido como su heredad. En esta constitución se presentan las verdades eternas y las características esenciales del reino espiritual real, en formas terrenales e instituciones populares, y están tan incorporadas en él
que las formas visibles son sombras de verdades espirituales y contienen los gérmenes de aquel reino espiritual y glorificado en que Dios será todo en todo. En consecuencia del designio de este reino, siendo meramente para preparar y tipificar la revelación plena de Dios en su reino, su carácter predominante era el de la ley, para que mientras produce una profunda y clara intimación en la pecaminosidad humana y la santidad divina, pudiera incitar una honesta súplica por ser liberado del pecado y de la muerte y por la bendición de vivir en la paz de Dios. Pero las leyes e instituciones de este reino no solo grabaron sobre el pueblo la importancia de consagrar toda su vida a Dios, al Señor, también les abrieron el camino de la santidad y el acceso a la gracia de Dios, de donde se podría derivar el poder para andar en rectitud delante de Dios, por medio de la institución de un santuario que el Señor del cielo y la tierra llenaba con su misericordia y presencia, y de un altar de sacrificio al que Israel se podía acercar y recibir allí perdón de los pecados en la sangre de esos sacrificios, para regocijarse en la comunión de su Dios. La tercera fase en la historia de la salvación del Antiguo Testamento abarca el desarrollo progresivo del reino de Dios establecido sobre el Sinaí, desde la muerte de Moisés el legislador hasta la extinción de la profecía al final de la cautividad de Babilonia. Durante este alargado periodo, Dios se reveló como el Dios del pacto y el monarca de su reino, en parte por la protección especial que dio a su pueblo, que tanto que le fue fiel, o cuando regresó a él después de un tiempo de apostasía y buscó su auxilio, bien levantando héroes de guerra para combatir los poderes del mundo, o con despliegues milagrosos de su propia omnipotencia, y en parte por la misión de los profetas dotados con el poder de su espíritu, que mantenían su ley y su testimonio ante las mentes del pueblo. Denunciaban castigo sobre un género apóstata y predecía la salvación mesiánica a los justos, testificando de su misión divina siempre que fuera necesario, por esa realización milagrosa de hechos y prodigios. En los primeros siglos después de Moisés hubo una predominancia de los hechos directos de Dios para restablecer el reino en Canaán y exaltarlo en poder y distinción en comparación a las naciones de alrededor. Pero después de que el desarrollo de su poder y gloria culminara bajo el reino de David y Salomón, se inició la división del pueblo del Señor, con la separación de las 10 tribus de la casa de David, y el estado teocrático se empezó a disolver. Dios incrementó el número de profetas para preparar por medio de las profecías la revelación plena de su salvación en el establecimiento del nuevo pacto. Así que las obras de Dios fueron de la mano con su revelación en las palabras de la promesa, de la ley y de la profecía, en la economía del antiguo pacto, no meramente preparando el camino para la introducción de la salvación anunciada en la ley y en la profecía, sino como factores esenciales del plan de Dios para la redención del hombre, como hechos que regulaban y determinaban todo el curso del mundo y contenían el inicio, la consumación de todas las cosas. La ley como un maestro, un ayo para llevar a Cristo, entrenando a Israel para que diera la bienvenida al Mesías, al Salvador, y la profecía proclamando su advenimiento con claridad que aumentaba e incluso derramando sobre las oscuras y mortecinas sombras de un mundo en enemistad con Dios los primeros rayos de aquella venida del día de salvación, en el que el sol de justicia se levantaría sobre las naciones con la salvación bajo sus alas. Del mismo modo que la revelación del primer pacto se divide de ese modo en 3 etapas progresivas, también los documentos que contienen esta revelación. Los libros sagrados del Antiguo Testamento han sido divididos en 3 clases: la ley, los profetas y los hagiógrafos o escritos sagrados. Pero aunque esta triple clasificación del canon del Antiguo Testamento no solo se refiere a 3 fases de canonización, sino también a 3 grados de inspiración divina, las 3 partes del Antiguo Testamento
no se corresponden con las tres fases históricas en el desarrollo del primer pacto. La única división sostenida por los hechos históricos es la de la ley y los profetas. Estas dos contienen todo lo que era objetivo en la revelación del Antiguo Testamento y distribuido de tal modo que la Torá, como los 5 libros de Moisés, son llamados incluso en las mismas escrituras. Contiene la obra base del Antiguo Pacto o la revelación de Dios en las palabras y hechos que pusieron el fundamento del reino de Dios en la forma del Antiguo Testamento, y también aquellas revelaciones de las edades primitivas y de la historia antigua de Israel que preparó el camino para este reino. En tanto que los profetas, por otro lado, contienen las revelaciones que ayudaron a preservar y desarrollar el reino israelita de Dios, desde la muerte de Moisés hasta su disolución última. Los profetas también se subdividen en 2 clases. La primera de esta abarca los llamados primeros profetas, es decir, los libros proféticos de carácter histórico como Josué, Jueces, Samuel y los Reyes, que contienen la revelación de Dios conforme se cumplió en la dirección histórica de Israel por jueces, reyes, sumos sacerdotes y profetas. La segunda, los llamados profetas posteriores, es decir, los libros proféticos como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, que contienen el testimonio progresivo del consejo de Dios, entregado en la conexión con los hechos de Dios durante el periodo de la decadencia gradual del reino del Antiguo Testamento. Estos libros históricos están situados entre los profetas en el canon del Antiguo Testamento, no meramente porque narren los hechos de los profetas en Israel, sino aún más porque exhiben el desarrollo del reino israelí de Dios desde un punto de vista profético del pueblo y del reino, muestran el desarrollo de la revelación divina. Las predicciones de los profetas posteriores, que no fueron compuestas hasta algunos siglos después de la división del reino, fueron situadas en las mismas clases con esto, como siendo la constitución del reino que contenía la promesa del Rey Celestial, que la caída de su pueblo y reino en el mundo no había tenido lugar en oposición a su voluntad, sino expresamente de acuerdo con ella, y que por lo tanto no había abandonado a su pueblo y a su reino, sino que en un tiempo futuro, cuando su condición interna lo permitiera, lo restauraría nuevamente en un nuevo poder y en una gloria más excelsa. Los otros escritos del Antiguo Pacto están agrupados en la tercera parte del canon, bajo el título de hagiografía o hagiógrafos o otros escritos, porque fueron compuestos bajo la influencia del Espíritu Santo. Los después llamados hagiógrafos difieren de los libros proféticos tanto de historia como de predicción en su carácter peculiarmente subjetivo y en la individualidad de sus presentaciones de los hechos y verdades de revelación divina. Un distintivo común de todos los escritos de esta clase, a pesar de su diversidad en forma y asuntos que tratan, incluyen los libros poéticos como Salmos, Job, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones de Jeremías, como testimonio de los frutos espirituales de los justos en la fe, el pensamiento y la vida de los justos por medio de la revelada religión del Antiguo Pacto. También se encuentra el libro de Daniel, que vivió y trabajó en la corte caldea y persa con una rica despensa de sueños y visiones que fueron inspirados divinamente, profetizando la historia futura del reino de Dios. También se encuentran los libros históricos de Ruth, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, que presentan la historia del gobierno de David y su dinastía, con referencia especial a la relación que mantenía el rey con el culto levita en el templo y el destino del remanente de la nación del pacto que fue preservado en la caída del reino de Judá, desde el tiempo de su cautividad hasta su regreso de Babilonia y su restablecimiento en Jerusalén y Judá. Más acerca de la formación, el orden y la historia del canon de las escrituras veterotestamentarias estaremos hablando en Introducción al Antiguo Testamento, que es otra asignatura
que vamos a estar desarrollando. De todas maneras, vamos a ubicarnos en los 5 primeros libros llamados Pentateucos, que son el Sefer HaTorah, el libro de la ley, como lo dice Deuteronomio 31:26 o el mismo Josué 1:8, o la ley HaTorah en Nehemías. Ambos constituyen de importancia para todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto. La palabra Torah es un sustantivo derivado del ifil, que significa dochere, que denota instrucción, enseñanza. La Torah es el libro de instrucción que Jehová Dios a través de Moisés al pueblo de Israel, y por lo tanto es llamado Torah Jehová en Crónicas 17:9 o Torah Moshe en Josué 8:31. También es llamado Sefer Moshe, el libro de Moisés, como lo narra Esdras o Nehemías. Sus contenidos son la revelación divina en palabras y hechos, o mejor dicho, la revelación fundamental por la que Jehová seleccionó a Israel para ser su pueblo y les entregó su norma de vida, su Torah, o constitución teocrática como pueblo y reino. Toda la obra, aunque dividida en 5 partes, forma en plan y ejecución un todo cuidadosamente construido, comenzando con la creación y llegando hasta la muerte de Moisés, el mediador de este antiguo pacto. Con la creación del cielo y de la tierra se prepara el terreno para la revelación divina. El mundo que Dios creó es la escena de la historia de la salvación entre Dios y el hombre, el sitio para el reino de Dios en su forma terrenal y temporal. Todo lo que el primer libro contiene referente a la primera historia de la raza humana y de la antigüedad de Israel hasta los patriarcas de Israel se mantiene en una relación más o menos inmediata con el reino de Dios, cuyo establecimiento real lo describen los otros libros de tal manera que en el segundo se describe la inauguración de este reino en el Sinaí. En el tercero, el orden espiritual, y en el cuarto, la organización política del reino por medio de hechos y preceptos legales. El quinto recapitula finalmente toda la obra de Dios en un hilo hortatorio, abarcando historia y legislación, y las imprime sobre los corazones del pueblo con el propósito de levantar fidelidad veraz al pacto, asegurando su duración por la cual fue establecida esta revelación. Y obviamente cierra con la muerte de su mediador, la muerte de Moisés. La división de la obra en 5 libros fue lo más sencillo y natural que podría haber sido adoptado, de acuerdo con los contenidos y plan que hemos descrito. Los 3 libros intermedios, Éxodo, Número, Levítico y Número, contienen la historia del establecimiento del reino del Antiguo Testamento. El primero presenta la historia preliminar y el quinto recapitula y confirma esta historia. Esta división en 5 libros no fue realizada por algún postrer editor, no. Todo el plan completo de la Torá debe considerarse como algo original, porque incluso los 3 libros centrales, que contienen una historia continua del establecimiento de la teocracia, se dividen en 3 por el hecho de que la porción intermedia, el tercer libro del Pentateuco, está separado de los otros 2, no solo por sus contenidos, sino también por su introducción en el primer verso y su fórmula concluyente en el capítulo 27, verso 34. Sobre el origen y la fecha de los libros de Moisés, podríamos decir que los 5 libros de Moisés ocupan el primer lugar en el canon del Antiguo Testamento, no meramente por causa de su peculiar carácter como el fundamento y norma de su contenido, sino también porque es el escrito más antiguo de este canon y la base de toda la literatura del Antiguo Testamento. Todas las obras históricas, proféticas y poéticas de los israelitas posmosaicas apuntan retrospectivamente a la ley de Moisés como su tipo y fuente. Principalmente asumen la existencia no meramente de la ley, sino también de un libro de la ley, con el carácter y forma preciso de estos 5 primeros libros de Moisés. En todos los otros libros históricos del Antiguo Testamento no se encuentra trazo alguno de alguna expansión progresiva de o adiciones subsiguientes a los estatutos y leyes de Israel.
ya que el relato del descubrimiento del libro de la ley en el templo durante el reinado del rey Josías, en Segunda de Reyes 22, que se encontró junto al arca, no es algo sino una perversión de los historiadores críticos y de aquellos enemigos de la inspiración de la Sagrada Escritura. Por el contrario, hallamos que desde el tiempo de Josué hasta la época de Esdras y Nehemías, la ley de Moisés y su libro de la ley eran el único código válido e inalterable por el que se regulaba la vida nacional, tanto en sus instituciones civiles como religiosas. Sin duda, ocurren numerosos casos en que se infringieron diferentes mandamientos de la ley y ordenanzas particulares fueron descuidadas. Pero incluso en los tiempos problemáticos y anárquicos de los jueces, se realizaba la adoración pública en el tabernáculo en Silo por sacerdotes de la tribu de Leví, de acuerdo a las instrucciones de la Torá. Y los devotos peregrinaban periódicamente en las fiestas designadas a la casa de Dios para adorar y sacrificar delante de Jehová en Silo, como lo cuenta el mismo libro de Jueces, capítulo 18, o en Primera de Samuel, capítulo 1. En el establecimiento de la monarquía, en Primera de Samuel, capítulo 8, el curso adoptado estaba de completo acuerdo con las leyes contenidas en Deuteronomio, capítulo 17, verso 14. El sacerdocio y el lugar de adoración fueron reorganizados por David y Salomón en perfecta armonía con la ley de Moisés. Josafat, por ejemplo, hizo provisión para la instrucción del pueblo en el libro de la ley y reformó la jurisdicción de acuerdo a los preceptos, como lo enseña el libro de Segunda de Crónicas 17 o capítulo 19. Ezequías y Josías no solo abolieron la idolatría introducida por sus predecesores como lo había hecho Asa, sino que restauraron la adoración a Jehová y festejaron la Pascua como una fiesta nacional, de acuerdo con las regulaciones de la ley mosaica. Incluso en el reino de las 10 tribus, que se separó del reino de David, la ley de Moisés retuvo su fuerza, no meramente en cuestión de derecho civil, sino también en relación con la vida religiosa de los devotos, a pesar de la adoración establecida por Jeroboam en oposición a la ley. Como podemos verlo claramente por las obras de Elías y Eliseo, de Oseas y Amós dentro de ese reino. Y fue probado exitosamente por algunos estudiosos como Hengstenberg, un alemán que escribe un texto acerca de estos libros. Además, todos los libros históricos están ricamente equipados con alusiones y referencias inequívocas a la ley, los cuales proveen una prueba más fuerte que la mención del libro de la ley de cuán profundamente había penetrado la Torá de Moisés en la vida religiosa, civil y política de Israel. Recomiendo para eso un texto de introducción al Antiguo Testamento de Kittel y otro de Wagner. Del mismo modo, los profetas derivan su autoridad e influencia total de la ley de Moisés, porque todos los profetas, desde el primero hasta el último, invariablemente presentaron la ley con sus preceptos y prohibiciones de la ley al pueblo. Ellos juzgaron, reprobaron y castigaron las condiciones, los pecados y los crímenes del pueblo, de acuerdo con sus estatutos. Resumieron y expandieron sus amenazas y promesas. Proclamaron su seguro cumplimiento empleando los eventos históricos de los libros de Moisés con el propósito de reprobar o consolar, citando frecuentemente las mismas palabras de la Torá, especialmente las amenazas y promesas de Moisés, como en Levítico capítulo 26 o Deuteronomio capítulo 28, para dar fuerza y énfasis a sus advertencias y exhortaciones y profecías. Por ejemplo, compárese las diferentes profecías que se dieron y cómo siempre la expresión volver a Jehová era una expresión común en los profetas. También no podemos descartar la poesía que floreció bajo los reinos de David y Salomón, que también tuvo sus raíces en la ley, que no solamente discierne, ilumina y consagra todas las emociones y cambios de una vida justa del creyente en los salmos y todas las relaciones civiles de la vida en Proverbios, sino que se hace oír de varias formas en el libro de Job y los cantares de Salomón.
y es incluso recomendada en Eclesiastés como la suma esencia de la verdadera sabiduría. Con este hecho indiscutible de que la Torá, tal como lo hemos comentado, es una obra tan antigua que toda la literatura y la historia mosaica lo presuponen para sí, armoniza también la constitución interna del libro de la ley, en el cual nos muestra rasgos de circunstancias y tiempos posmosaicos, sino que tiene la evidente estampa de un origen mosaico, tanto en su contenido como en su estilo. Todo lo que ha sido aducido como prueba de lo contrario por el llamado criticismo moderno, la escuela de Wellhausen, la alta crítica, está fundado bien sobre una mala interpretación o sobre una falta de aprehensión de las peculiaridades del estilo semita en los escritos históricos, o finalmente en prejuicios doctrinales. En otras palabras, sobre un repudio de todas las características sobrenaturales de la revelación divina, de sus milagros y profecías. La evidencia de esto se dará en exposición de los pasajes en los que la alta crítica supuestamente ha hecho alusiones a circunstancias o instituciones haciendo crítica, y desde aquí, en este salón de clases, vamos a estar haciendo una apología y una defensa de todos estos elementos para que estas posturas irreconciliables que parecen ser las que establecen los de la alta crítica, podamos despejar las dudas a usted. Por esa razón podemos decir que la Torá cumple de manera perfecta con todos los elementos cognitivos, propositivos, para poder desarrollar esta revelación, porque fue dada a Moisés por el Señor, no fue escrita con posterioridad. En ese sentido podemos ver que en él se centra el final de la era patriarcal, en Moisés, y el inicio del periodo de la ley. En consecuencia, hallamos en él un historiador sagrado que une la revelación existente de sus antecedentes patriarcales y primitivos, pero también un mediador de la ley. Fue un profeta, y ciertamente uno de los más grandes profetas. Por tanto, es coherente que nosotros encontremos estas explicaciones en él. Él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Una obra de su mano mostraría en varias alusiones inteligentes las costumbres, leyes e incidentes egipcios, la buena educación egipcia. Sin embargo, lo que vemos ahí es un semita, un israelita. Respecto a todo esto, la Torá no solo satisface de manera general las demandas que un criticismo modesto y sin prejuicio requiere de las obras de Moisés, sino que en una investigación más cercana de sus contenidos presenta tantas marcas, no solo de la edad mosaica, sino también del espíritu mosaico, que es a priori probable que Moisés sea su autor. Cuán admirablemente fue, por ejemplo, preparado el camino para la revelación de Dios en Sinaí, por la revelación descrita en Génesis de los tiempos primitivos y patriarcales. El mismo Dios que cuando hizo pacto con Abraham se reveló a él en una visión como Jehová, que lo había sacado de Ur de los caldeos, y que después en su carácter de El Shaddai, el Dios omnipotente, estableció el pacto que había hecho con él en Génesis capítulo 17, dándole en Isaac el heredero de la promesa, y guiando y preservando a Isaac y a Jacob en sus caminos. Se apareció ahora a Moisés en Horeb para manifestarse a la simiente de Abraham, Isaac y Jacob en el significado pleno de su nombre Jehová, al redimir a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto y aceptándolos como el pueblo de su posesión, como dice ese Éxodo capítulo 6. Cuán magníficas son las revelaciones proféticas contenidas en la Torá, abarcando toda la historia futura del reino de Dios hasta su gloriosa consumación al final del mundo. Aparte de las promesas como las que hizo en Génesis 12, 13 o Éxodo 19, 5 y 6, y otras que apuntan a la meta y terminación de los caminos de Dios desde el comienzo de su obra de salvación, en la oda cantada en el Mar Rojo, en Éxodo, Moisés no solamente contempla a su pueblo introducirse en Canaán y a Jehová entronizando como el Rey eterno en el santuario establecido por él, sino que desde el Sinaí y las llanuras de Moab mira el futuro de su pueblo y la tierra hacia la que está a punto de marchar, y ve el todo de una forma tan clara a la luz de la revelación recibida en la ley
como para predecir a un pueblo recientemente liberado del poder de los paganos, que serían esparcidos nuevamente entre los paganos por apostatar del Señor, y que la hermosa tierra de la cual están a punto de posesionarse por primera vez, una vez más sería dejada en ruinas. Y predice esto con tal exactitud que todos los otros profetas en sus predicciones, en sus profecías de la cautividad, basan sus profecías en las palabras de Moisés, simplemente extendiéndolas a la luz arrojada sobre ellos por las circunstancias históricas de sus tiempos. Nuevamente, cuán ricamente abundan los 5 libros en alusiones delicadas y casuales a Egipto, sus eventos históricos, sus costumbres y sus condiciones naturales. Gloria sea al Señor. Solo por elegir unas cuantas, aquellas que son aparentemente triviales e introducidas completamente por accidente, ya sea en la historia o en las leyes, pero que son tan características como conclusivas. Mencionaremos la costumbre egipcia de los hombres de llevar canastas sobre la cabeza, en el sueño del jefe de los panaderos de Faraón, en Génesis capítulo 40. El afeitarse la barba, en Génesis 41:14. Profetizar con la copa, en Génesis 44:5. La costumbre de embalsamar los cadáveres y colocarlos en sarcófagos, en Génesis 50. La cesta hecha de papiro y calafateada con brea y asfalto, en Éxodo 2. La provisión de acostarse con el ganado, de Éxodo 22 y otros. Y otras perversidades poco naturales, comunes en Egipto. La observación de que Hebrón fue construida 7 años antes que Zoán en Egipto, como dice en Números 13, o en Números, la comida ordinaria y favorita de Egipto, el modo de los egipcios de irrigar, la referencia del modo de los egipcios de azotar, la amenaza de los brotes y enfermedades de Egipto, muchas otras cosas narradas especialmente en el relato de las plagas impuestas al faraón y a su estado, que concuerdan tan estrechamente con la naturaleza de este país. En su forma general, la Torá también responde a las expectativas que podemos esperar en una obra de Moisés. En tal obra podemos esperar hallar la unidad de un plan magnífico, comparativa indiferencia a los veros detalles, pero un comprensivo y destacado entendimiento de la totalidad y de los puntos destacados. Profundidad y elevación combinada con la mayor sencillez. En la magnífica unidad del plan detectaremos el poderoso líder y gobernador de un pueblo que enumera cientos de miles, casi diríamos 3 millones. En la sencillez infantil, el pastor de Madián, que alimentó las ovejas de Jetro, lejos de las variadas escenas de Egipto, en las fértiles hendiduras de las montañas de Sinaí. Ya hemos mostrado la unidad del magnífico plan de la Torá en sus rasgos más generales, y la interpretaremos todavía más minuciosamente en la interpretación de los libros por separado, pero inicialmente solamente el libro de Génesis. La sencillez infantil del pastor de Madián se aprecia más distintivamente en aquellas figuras y símiles extraídos de la contemplación inmediata de la naturaleza, que encontramos en las porciones más retóricas de la obra. A esta clase pertenecen expresiones poéticas como cubriendo el ojo de la tierra, en Éxodo 10, por ejemplo, o símiles tales como el guardián lleva al niño en el pecho, en Números capítulo 11, como un varón lleva a su hijo, en Deuteronomio 1, o como el buey come la hierba del campo, en Números capítulo 22, o como ovejas sin pastor, en Números capítulo 27, o como las abejas, en Deuteronomio 1, o como vuela el águila, en Deuteronomio capítulo 28, y nuevamente la forma figurativa llevado sobre las alas de águila, en Éxodo 19, o el fuego consumidor de Éxodo capítulo 24, o cabeza y cola, en Deuteronomio 28, una raíz que produce hiel y ajenjo, en Deuteronomio 29, la embriaguez que quita la sed, en Deuteronomio también capítulo 29, muchas otras más que podríamos mencionar. En tanto que los contenidos y formas de la Torá atestiguan que pertenece a la época mosaica, existen declaraciones expresas
al efecto de que fue escrita por el mismo Moisés. Ya en los libros centrales se dice que se han escrito ciertos eventos y leyes. Después de derrotar a los amalecitas, Moisés recibió órdenes de Dios de escribir el mandato de exterminar a Amalek para memoria en el libro. Esto significa un libro designado para apuntar los hechos del Señor en Israel. De acuerdo con Éxodo 24:3, Moisés escribió las palabras del pacto y las leyó, y las leyes de Israel, y las leyó al pueblo. En el libro del pacto se lo leyó. Nuevamente en Éxodo 34:27 leemos, por ejemplo, acerca de la orden que Dios da a Moisés de escribir las palabras del pacto renovado en el Sinaí, lo cual sin duda hizo. Y finalmente se dice en Números capítulo 33 que escribió por orden divina un protocolo de las diferentes acampadas de los israelitas en el desierto, de acuerdo con el mandato de Dios. Es cierto que estas declaraciones no proveen evidencia directa de la paternidad mosaica de toda la Torá, pero por el hecho de que el pacto de Sinaí debía concluirse y en realidad fue concluido sobre la base de un documento escrito de las leyes y privilegios del pacto, puede inferirse con tolerable certeza que Moisés sometió todas esas leyes a la escritura, las cuales servirían al pueblo como una regla inviolable de conducta para con Dios. Y por el mismo relato que Dios mandó que se hiciera de los dos eventos históricos ya mencionados, se deduce incuestionablemente que era intención de Dios que todas las manifestaciones más importantes de la fidelidad del pacto de Jehová fuesen entregadas por escrito para que el pueblo de todo el tiempo futuro pudiera estudiarlas y guardarlas en su corazón, y que de ese modo se preservara su fidelidad. Que Moisés reconoció esta intención divina y con el propósito de defender la obra que ya había sido completada por medio de su oficio mediador, sometió a la escritura no meramente toda la ley, sino toda la obra del Señor en y por Israel. En otras palabras, que Él escribió toda la Torá en la forma que nos ha llegado a nosotros, y que entregó la obra a la nación antes de partir de esta vida, para que fuera preservada y obedecida. Eso se declara distintivamente al final de la Torá en Deuteronomio 31:9, cuando hubo entregado su último discurso al pueblo y designado a Josué para que los dirigiera a Canaán, a su heredad prometida, escribió esta Hak Torah, Sefer Torah, Sefer Moshe, y la entregó a los sacerdotes y todos los ancianos de Israel, con el mandato de que debía leerse al pueblo cada 7 años, en la fiesta de los tabernáculos, cuando vinieran a presentarse delante del Señor en el santuario. Y eso lo declara en el mismo versículo 24, que sucedió cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Este doble testimonio de la autoría mosaica de la Torá es confirmado por el mandato en Deuteronomio 17:18, de que el rey que sería elegido después debía hacer que se escribiera una copia de esta ley y en un libro por los sacerdotes levitas, y que debía leerse todos los días de su vida, debía leerlas todos los días de la vida, y por las repetidas alusiones, las palabras de esta ley que están escritas en este libro o en el libro de la ley. Porque el primer mandamiento y las postreras alusiones no son entendibles en ninguna otra suposición que no sea la del hecho de que Moisés se comprometió a escribir el libro de la ley y quiso entregarlo a la nación de una forma completa antes de su muerte. Aunque este pudo no haber estado terminado cuando se escribió el mismo mandato y se pronunciaron las palabras en cuestión, sino como Deuteronomio 31:9 y 24 lo afirman distintivamente, puede haberse completado después de su discurso al pueblo, poco tiempo antes de su muerte. Por el arreglo y revisión de las primeras porciones y la adición del último libro. Sin embargo, la validez de esta evidencia no debe restringirse al 5º libro de la Torá únicamente. Esta se extiende a los 5 libros, es decir, a toda la obra en su unidad, por cuanto no puede demostrarse que exegéticamente en el Deuteronomio que la expresión HaTorah se relaciona en cada pasaje del libro.
desde el capítulo 1:5 hasta el 31:24, con el llamado deuterosis de la ley, o únicamente el quinto libro, y que el Deuteronomio haya sido escrito antes que los otros libros cuyos contenidos presupone invariablemente. Ni tampoco puede demostrarse históricamente que el mandamiento respecto a la copia de la ley que debía hacerse para el futuro rey, y las regulaciones para lectura de la ley en la fiesta de los tabernáculos haya sido entendido por los judíos como refiriéndose únicamente al Deuteronomio. Sobre ese en particular, Fabio Josefo tampoco nos dice nada con respecto a algunos, sino que se habla con el corazón, sino que no nos habla al respecto de nada. Con respecto a las antigüedades judaicas, los rabinos tampoco nos dicen nada en la Mishnah o en el Gemara o en el Talmud acerca de esto. Y hasta de 1 hasta Deuteronomio 34 solamente difieren en cuanto a lo referente a que Moisés escribió toda la obra, uno en una sola vez, otro en varias partes, gradualmente. Esas son las únicas diferencias en ese sentido. Bueno, mis amados hermanos, creo que ha sido bastante diciente esto, pues, pero es más, es incluso menos probable que esta evidencia pueda ser dejada de lado o se dude de ella por objeciones de otros autores, de que Moisés no pudo haber relatado su propia muerte y sepultura, y sin embargo el relato de esto forma una parte esencial de la obra, conforme a lo que poseemos ahora. Es posible que Josué haya sido quien escribiera el relato de la muerte, ¿verdad? Pero eso sería un aporte demasiado mínimo, ¿verdad? Ahora, las palabras en el 31:24 dice: cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, un libro hasta concluirse, son pruebas suficientes de que el relato de su muerte fue añadido por una mano distinta, sin necesidad de declararlo distintivamente. Además, el argumento retiene toda su fuerza, aunque no solo en el capítulo 34, la bendición de Moisés en el capítulo 33, cuyo título demuestra ser un apéndice de la Torá, y el canto en el capítulo 32, están incluidos en el suplemento añadido por una mano diferente. Incluso si los suplementos comienzan en el capítulo 31-24, o como dicen otros autores, del 31 al 9, porque incluso en el último caso, los preceptos de Moisés sobre la lectura de la Torá en la fiesta de los tabernáculos del año y de la redención, y sobre la preservación de la copia al lado del arca, había sido insertado en el original preparado por el mismo Moisés antes de haber sido depositado en el lugar designado, y la obra de Moisés habría sido concluida después de su muerte con el anuncio precisamente de su sepultura, de su entierro, y etcétera. Bueno, el suplemento en sí sin duda fue añadido no solo por un contemporáneo, sino por un hombre que estaba íntimamente asociado con Moisés y que ocupaba una posición prominente en la comunidad israelita, de modo que su testimonio estaba a la altura de Moisés, y a mí no me cabe la mayor duda que este fue Moisés. De Moisés fue Josué. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, hemos hoy dado una introducción a toda la parte del Antiguo Testamento, pero básicamente me he referido al Antiguo Testamento y a la Torá. Vamos a seguir en la próxima clase un poquito hablando de Génesis, ya como parte integral de la Torá. Cuando hablo de Torá estoy hablando del Pentateuco, porque Pentateuco es lo que nosotros llamamos los 5 primeros libros de la Biblia, y Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Eso lo expliqué en las clases de propedéutica. Así que, mis amados hermanos, creo que en nuestra próxima clase va a haber algo muy interesante. Vamos a hablar sobre el libro de Génesis, y quiero que estén atentos, muy atentos a lo que vamos a desarrollar, porque este libro, específicamente el libro de Génesis, comencé a hacer una traducción libre del libro de Génesis. Ya voy avanzado en unos capítulos, y eso es por un proyecto que tengo de hacer una Biblia comentada.
una Biblia comentada con 5 diferentes tipos de comentarios: un comentario de carácter teológico, un comentario de carácter devocional, un comentario de carácter lingüístico, un comentario exegético, y un último comentario que, bueno, no es comentario realmente, sino es una transliteración, o mejor dicho, un interlineal, es decir, en español y hebreo. Entonces la Biblia va a estar en hebreo español. Yo le voy a mostrar eso más adelante en la próxima clase, cómo la Biblia está en hebreo, en español, hebreo, español, y los comentarios versículo por versículo para la edificación de ustedes. Entonces voy a utilizar mucho este material y se los voy a mostrar en las clases, así que realmente va a ser de gran bendición. Espero, mis amados hermanos, que ustedes no desaprovechen estas clases de Génesis. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias, y ustedes saben que estamos en las manos del Señor, que es el que todo lo puede. La gloria y la honra sea a Jesucristo. Dios les bendiga y hasta la próxima.